Bueno, hoy les cuento, les recuerdo que vamos a hablar sobre el urbanismo municipal, una oportunidad para el ejercicio profesional. Nos preguntamos, trata sobre habilitaciones y permisos, ¿no? El urbanismo, sus reglas y normas, repaso de las principales cuestiones vinculadas a la materia, el problema de las urbanizaciones y desarrollos privados, el ejercicio de la abogacía y las incumbencias profesionales. Bueno, ya Orlando está recontra presentado, así que si te parece, Orlando, damos comienzo. Sí, arrancamos directamente. Perfecto, muy Bueno, bien. bien, como mencionaba en el comienzo, Irene, creo que es el tema central, la pregunta es, ¿por qué nos planteamos si esta es un área de incumbencia profesional, ¿no? En primer lugar, porque lo que uno observa en la realidad, que todo lo que tenga que ver con habilitación, zonificación, cuestiones urbanísticas, ha sido acaparado en su totalidad, diría, por arquitectos e ingenieros, y lo que es más complicado, fundamentalmente por gestores y gestoras que sustituyen en gran medida la actividad profesional. Esto se ve mucho más palmariamente en lo que tiene que ver con los procedimientos de habilitación de determinadas actividades. Pero para poder entender esto, uno tiene que incorporarse a una cuestión central que es lo que normalmente se denomina poder de policía municipal. En realidad, yo prefiero llamarlo, siguiendo a Gordillo, poder reglamentario del Estado, que en materia municipal es bastante fuerte, porque tiene que ver con una vieja facultad que se le atribuye a la municipalidad o a la comuna, que es la de regular las relaciones vecinales y particularmente regular lo que tiene que ver con el uso del suelo y con la habilitación de determinadas actividades. De hecho, el Código Civil en su redacción originaria establecía precisamente, luego de reconocer al municipio como persona de derecho público, porque eso el Código Civil lo hacía desde el inicio con Vélez Arfield, lo cierto es que establecía para ciertas relaciones la potestad de la autoridad administrativa local de fijar límites al ejercicio del dominio. Y este es un dato más que importante, porque fíjense que un código civil de orientación claramente liberal, imbuida del espíritu de una constitución también liberal, donde el derecho de propiedad tiene un rol relevante y en un sentido de falta de limitación en virtud de cuestiones sociales. Acordémonos que eso recién aparece en la reforma del Código Civil de 1967, donde se establece la posibilidad de limitar más extraordinariamente el ejercicio de del derecho de propiedad privada en virtud de la función social que se le otorga a la propiedad. Pero hasta 1967 claramente el código era de corte liberal, con una constitución liberal, que sin embargo admitía que el municipio podía establecer reglamentaciones razonables a ese derecho de propiedad en virtud de la convivencia urbana. Y esto básicamente se expresaba en distintas materias, entre las cuales se encontraba inicialmente la cuestión de la habilitación y de la inspección municipal respecto a las construcciones, al modo en que ellas se aprobaban, es decir, con carácter previo a la aprobación de los planos municipales, luego cómo se ejecutaban las construcciones y eventualmente con la autorización que la mayoría de los sistemas municipales establecen para demoler aquello que fuera construido fuera de norma o en exceso a lo que la normativa permite. Ahora, en los tiempos actuales, y digo tiempos actuales porque esto cuando se sanciona el Código Civil no existía, aparece lo que se denomina como zonificación. La zonificación urbana es la posibilidad de otorgar usos preponderantes para determinado tipo de construcción destinada a un uso que la municipalidad asigna conforme a la locación o lugar donde se ubican los distintos bienes inmuebles. Ese tipo de zonificación es lo que se denomina usualmente como zonificación euclidiana, porque tiene que ver con el lugar de Nueva Jersey donde aparece por primera vez la idea de una zonificación. ¿Qué implica zonificar? Bueno, asignar usos preponderantes que pueden ser industriales, comerciales, mixtos, y realmente hay un catálogo en los códigos urbanísticos muy grande respecto a qué se puede hacer o no hacer en determinadas parcelas, conforme a un esquema que más o menos diseña el municipio respecto al uso territorial o al uso que se hace del suelo, con idea de favorecer un desarrollo armónico de sus distintas regiones y de alguna manera tratar de prever
para dónde se va a producir el crecimiento urbano de una determinada localidad. Esto no es un tema menor, porque en la medida en que yo puedo disponer usos y en la medida en que yo puedo ir señalando hacia dónde va a crecer una localidad, trato de acompasarla con los servicios públicos necesarios que tienen un costo importante para el municipio. Digo esto porque, por ejemplo, si yo preveo que la localidad va a crecer para el norte y diseño un esquema de crecimiento para el norte, si alguien me genera desarrollos en el sur, probablemente lo que tenga es un costo asociado a esto, que es el de generar el tendido de red de agua potable, de desagües o redes cloacales, de pavimento o de calles de circulación necesarias para llegar a ese lugar, más el tendido de servicios públicos prestados por otras empresas como es el de telefonía, el de internet, el de electricidad, es decir, conjunto de servicios públicos que hacen a la vida urbana o municipal. En consecuencia, el desarrollo de naturaleza euclidiana lo que trataba de hacer era asignar usos preponderantes de la tierra y en base a eso ordenar cada una de las actividades. De la misma manera, la actividad industrial tiene exigencias de servicios calificados, por eso en el tiempo aparecerán los que son los parques industriales o zonas de industrias, como ser unas redes de media o alta tensión para nutrir de energía eléctrica a las industrias, o cañerías con aguas de determinadas condiciones para esa actividad. Ese es el sentido fundamental que ha tenido la zonificación. Claro, en simultáneo la zonificación lo que me crea es distribución de valor de la tierra. En el debate que vamos a tener en toda cuestión que tenga que ver con zonificación y urbanismo, talla y juega muy fuerte el valor de la tierra y el precio que adquiere la tierra en virtud del cambio normativo. Sencillamente un cambio normativo me produce un cambio en la valoración de la tierra, que consiste, por ejemplo, que si una zona era rural y yo la incorporo como zona urbana, significa que de venderla por hectárea la pasaré a vender por metro cuadrado, que es uno de los grandes temas que se ve en las urbanizaciones privadas, donde las hectáreas que se comercializan como tales, y a veces con valores bajos, porque si no tiene una importancia desde el punto de vista de la producción agropecuaria, son tierras de escaso valor agropecuario, pueden convertirse en tierras de alto valor urbanístico cuando se las incorpora y se permite su parcelamiento. Este fenómeno, precisamente de cómo zonifico y de la creación de riqueza a través del cambio normativo, es lo que genera, inclusive en legislación más moderna, y la provincia de Buenos Aires tiene una en materia de hábitat, lo que se denomina plusvalía, que es un mayor valor en la tierra asignada en virtud de un cambio normativo del cual el Estado intenta apropiarse, por lo menos en parte, en virtud de que eso genera riqueza en otro lugar, para decirlo de otra manera. Hasta hace poco tiempo, y en muchas localidades sigue siendo esa la situación, el cambio de zonificación urbana que implica mayor valor solamente reditúa en favor del propietario de la tierra sin que exista una captación de ese mayor valor por parte del municipio. Hoy lo que se empiezan a ver son instrumentos jurídicos en virtud del cual el cambio de zonificación urbana que se produce en una determinada zona se paga como una especie de contribución al municipio que generó ese mayor valor. De hecho, en algunos países, esto lo he visto bastante activo en Estados Unidos, en muchos de sus municipios, precisamente la municipalidad intenta generar mayor valor, ya sea no solamente a través de cambio de zonificación o incluso invirtiendo en bienes que generen un diferencial desde el punto de vista de cotización de la zona. Por ejemplo, creando campos de golf, instalando lagos o estableciendo zonas abiertas que generan, y parques que generan una atracción de la gente a trasladarse a ese lugar y que se acompasan con cambios o acuerdos con desarrolladores privados que reciben un mayor valor y al mismo tiempo se comprometen a realizar un aporte de dinero por ese cambio que se produce. En la Argentina ya hay muchas municipalidades que lo vienen utilizando e inclusive algunas lo han utilizado para hacerse de los edificios municipales. El edificio nuevo de la Municipalidad de San Isidro o el edificio nuevo de la Municipalidad de Avellaneda, nuevo relativamente, se llevan 20 años o 20 y pico de años, se han hecho en base a cambios de nomencladores urbanísticos o acuerdos urbanísticos especiales, donde se cedieron superficies a desarrolladores privados que lo explotaron en forma de centros comerciales
a cambio de generar valor a través de un edificio municipal que captaba la municipalidad. Es decir, este esquema, por lo menos desde la década del 90 para adelante, se ha venido utilizando y con bastante asiduidad. Ahora, desde el punto de vista del reclamo eventual, como abogados, hablando ahora uno, el cambio de zonificación puede generar mayor valor, pero también puede detener la posibilidad de una determinada actividad o de impedir que se cumpla una determinada tarea. Hay un caso interesante que está en el repertorio de Microjuris, que tiene que ver con la Municipalidad de General Pico, donde frente a un fraccionamiento de 4 parcelas, que eran 4 hectáreas, donde se lo había autorizado a hacer el fraccionamiento urbano y luego se le modifica la ordenanza y se intenta generar ahí un parque apícola, es decir, para protección de especies de abejas, el propietario plantea una demanda diciendo el cambio normativo que se produce me afecta a mi derecho de propiedad gravemente porque primero se me autorizó el cambio de zonificación y la subdivisión de mis lotes. Cuando los iba a comercializar se me afecta a una actividad distinta que la prevista, que era para uso residencial, y además era una actividad que no regula el municipio, que era la actividad apícola, sino que regula la provincia, con lo cual tengo una interferencia sobre mi posibilidad de explotar enteramente mi propiedad, se le va privando de recursos económicos progresivamente y en consecuencia esta actividad del municipio tiene que ser detenida. Lo interesante del fallo judicial es que entiende que hay un problema de afectación del valor del bien y sostiene que, sin embargo, para no intrometerse en una cuestión de regulación de espacio urbano que es propia del municipio, la manera de compatibilizar ambos intereses es suspender la aplicación de esa ordenanza que establecía esta reserva apícola y exigirle al municipio que trate de conciliar ese interés del vecino con el cambio normativo y con otro dato que era que al mismo tiempo que le habían autorizado el primer cambio de uso del suelo, le habían grabado con una tasa diferencial por el valor mayor que tenía el bien y le dijeron, bueno, trate de ponerse de acuerdo un poco qué quiere hacer, porque por un lado le permite la subdivisión, por otro lado le cobra más tasa porque ahora tiene uso residencial y por otro le restringe con otra ordenanza lo que puede hacer o no puede hacer con esas parcelas. Entonces, trate de compatibilizar esa posibilidad de uso en el espacio que usted está zonificando. Dicho esto, el primer gran tema entonces es la zonificación. Con otro dato, en muchas localidades, el desarrollo urbano, que también es orgánico, es decir, la zonificación pretende que el uso del suelo sea racional y que se afecte progresivamente en la medida en que la localidad va ampliando las zonas de expansión del ejido urbano. La realidad es que muchas veces aparecen construcciones inicialmente aisladas, progresivamente se van tornando en algunos casos centros poblados, y me empiezan a generar problemas urbanísticos que tienen que ver con la falta de actuar oportuno por parte del municipio. Entonces, de golpe me encuentro con que, por ejemplo, zonas que no estaban previstas para esa expansión urbanística, en base a la tolerancia que va ejerciendo el municipio en que eso ocurra, muchas veces ocurre además con otro dato que es barrios carenciados o gente sin recursos que se va instalando progresivamente y que en un momento determinado y en la medida que se consolidan como centro urbano, piden la regularización de su situación. Y entonces, claro, el mismo municipio que miró para el costado, que permitió que eso fuera sucediendo, se encuentra con el dilema de tener que regularizar la situación catastral y dominial de gente que se manejó fuera del marco normativo que tenía, y respecto al cual, les vuelvo a reiterar, el municipio fue tolerando que eso ocurriera. Y ojo que no es solamente propio de los sectores más postergados sociales, sino que también ocurre con los barrios privados. Del relevamiento de la provincia de Buenos Aires realizado el año pasado, había más de 150 barrios privados, barrios cerrados, que, como aporta Diego, que están en el RENAVAP, precisamente se hizo un relevamiento para señalar cuáles no tenían una situación consolidada y que no pueden al día de hoy escriturar porque no han regularizado la situación de sus desarrollos privados. Entonces,
tanto porque ha ocurrido con emprendimientos privados que obtenían eventualmente la prefactibilidad del municipio, pero que sin es que estuviera la factibilidad definitiva, en esto quiero hacer una salvedad, depende del régimen jurídico de cada provincia, pero la mayoría funcionan con una prefactibilidad inicial que otorga el municipio y una factibilidad definitiva que en los regímenes de autonomía otorga el mismo municipio. En los regímenes que no son autónomos, con provincia de Buenos Aires, requieren autorizaciones provinciales por aplicación del decreto ley 8.912, que es el que regula la tierra en la provincia de Buenos Aires. No, sin obtener la factibilidad definitiva, en principio no se podrían comercializar. ¿Qué es lo que ocurre? Que los desarrolladores privados, en la mayoría de los casos, empiezan la comercialización con boletos de compraventa provisorios antes de tener la factibilidad definitiva. Y en consecuencia, al no tener el segundo tramo, no pueden escriturar esas subdivisiones que son hasta ese momento precarias. Y esto ha generado un grave problema, que es cómo solucionar el problema de regularizar esas propiedades que se han desarrollado por fuera de su esquema de zonificación inicial. Dicho esto, me aparecen dos problemas. Uno es este, y el otro problema es cuando el incremento poblacional avanza sobre zonas que tenían previsto un uso distinto. En múltiples localidades de nuestra Argentina ocurre que nos encontramos que industrias, como puede ser, por ejemplo, la de Molinera, o industrias vinculadas al sector agropecuario, quedan dentro del ejido urbano sencillamente porque es el ejido urbano el que se ha expandido. O inclusive rutas nacionales con alto tránsito quedan dentro de la expansión urbana, generando la necesidad de nuevas trazas para evitar que la ciudad quede segregada en dos partes, de un lado o del otro de una ruta. Pasaba con los ferrocarriles, hoy pasa con rutas nacionales. Y en esos casos aparecen entonces los cambios de usos del suelo tendientes a tratar de solucionar esa cuestión, pero generar un problema. ¿Cuál es el problema? Que la situación de aquel que tiene su industria instalada, ya desarrollada y efectivamente prestándose las tareas en una zona determinada, se le exige que en un tiempo determinado se mueva o mude su industria. Obviamente es una afectación de los derechos de propiedad de aquel que tenía su habilitación. Y para solucionar este problema, lo que suele ocurrir es que las municipalidades otorguen algunos incentivos sumado a un plazo prudencial de traslado de la actividad a otro lugar en un tiempo que se fija en 2, 5 o más años. En algún caso que se ha dado contra la Municipalidad de Lincoln, ocurrió con confiterías bailables. Este es otro dato de que ocurre cuando las confiterías bailables quedan o quedaron habilitadas en lugares que se convirtieron en lugares urbanos y donde su permanencia genera dificultades, ruidos, molestias. Bueno, aparece también un problema porque el vecino que se instaló quiere que se regule esa actividad y el vecino que ya tenía el establecimiento, en este caso de boliche bailable, pretende continuar con la actividad que ya tenía. Y en esos casos, algunas municipalidades lo que han hecho es exigir que se traslade la actividad hacia otra zona. Cuando esto se solicita, usualmente, si hay un plazo razonable para hacerlo, no se le otorga una indemnización, pero si el intento es inmediato de cambio de zonificación, hay una responsabilidad del Estado por actos lícitos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del Estado, si la medida es razonable y proporcional, es decir, que el ejercicio de poder de policía no se apartó de las normas del artículo 28 de la Constitución Nacional, es decir, hay una molestia concreta y efectiva hacia el vecino, hay la afectación de un bien público, que puede ser salud pública, moralidad pública, tranquilidad pública, el Estado entonces puede regular esa situación y tratar de compatibilizar los intereses. Pero si al hacerlo sacrifica individualmente a alguien y le hace pagar el precio total de ese sacrificio, bueno, la jurisprudencia es proclive a reconocer indemnización por daño lícito, acotada porque no me pagará el lucro cesante, sino solamente el daño emergente, y acudirá a los principios supletorios de las leyes de expropiación, que es lo que hablamos en la clase que mencionamos en tema de responsabilidad por actos lícitos del Estado, pero generará indudablemente una indemnización fruto de esa situación irregular. Por otro lado,
ya no en materia de zonificación, sino en materia de códigos de edificación, las municipalidades también tienen potestades que ejercen en materia de señalar bajo qué condiciones se debe edificar, cuáles son los parámetros máximos y mínimos de edificación, en lo que se llaman coeficientes FOT y FOS, que son el coeficiente de superficie máxima edificable y coeficiente de ocupación máxima posible, donde esa asignación de coeficiente tiene que ver con la intención del municipio de determinar en qué lugar va a haber más densidad demográfica, en qué lugar va a haber menos densidad demográfica. Y esa cuota de ocupación está vinculada a los servicios públicos que pueden ser prestados. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de habitantes viviendo en una superficie determinada, mayor será la exigencia sobre los servicios públicos, particularmente agua potable, desagües, que es lo que brindan las municipalidades, y consecuentemente hoy se habla del impacto ecológico o medioambiental que producen esas ocupaciones. De esta forma, lo que la mayoría de los códigos exigen es que al momento de habilitar la construcción de una superficie determinada, se pida autorización a la municipalidad para que apruebe los planos respectivos. El plano, en definitiva, es indicarle al municipio qué se pretende edificar y bajo qué condiciones, y ahí intervienen usualmente las direcciones de obras particulares municipales que chequean que ese plano o proyecto, que tiene que estar además visado por un profesional responsable, cumpla con las normas municipales previo al inicio de la construcción, de que se trate construcción o demolición, porque en algunos casos se trata de demolición de edificios. ¿Y qué es lo que ocurre con las demoliciones? Y aquí me detengo brevemente. Bueno, las demoliciones se tornan particularmente complicadas cuando lo que se trata es de un bien del patrimonio histórico, del patrimonio cultural o del patrimonio de afectación especial de cualquier municipalidad. Y ha existido casos de, precisamente, de intentar demoler sin contar con las autorizaciones correspondientes, porque muchas municipalidades lo que han hecho frente a su patrimonio cultural, normalmente primero es inventariarlo. Segundo dato que les paso, esa declaración tiene que provenir de ordenanza pública municipal, porque le estoy dando una afectación específica a determinados usos que impide que se cumplan otros. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Cine Gomont, previo a ser adquirido por el Inca, fue declarado de interés municipal por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y consecuentemente impedía no solamente el cambio de su fachada, sino el cambio de la actividad al cual estaba destinado, es decir, que solamente podía ser destinado a actividad cultural, cinematográfica o teatral, lo cual significa que las municipalidades pueden, en determinadas circunstancias, garantizar no solamente la fachada o las características de ese edificio, y hay innumerables ejemplos jurisprudenciales que también Microjuris ha publicado en reiteradas ocasiones respecto a bienes que constituyen ese patrimonio cultural, en la cual no se puede alterar o la fisonomía del edificio, o debe ser preservado en sus valores de fachada histórica, o debe eventualmente no sustituir la actividad a la cual estaba originariamente previsto. Pasa con los cafés y bares históricos de la ciudad de Buenos Aires, que no pueden ser afectadas a otra actividad, pero todas las localidades de importancia en nuestro país contienen este tipo de tutelas sobre determinados monumentos, edificios y construcciones que en manos privadas, y este es el dato relevante para nosotros como abogados, ese bien está en manos de un particular, y es el particular el que sufre la restricción de su dominio, porque le están diciendo, mire, sobre el bien que usted tiene no va a poder cambiar o la actividad o el tipo de construcción que tiene. Y en ese punto aparece la cuestión de si hay un derecho reparatorio o no, donde hay una tendencia a considerar que si es excepcional y la carga no es uniformemente distribuida entre el conjunto de la población, y pareciera que no lo es en estos casos, entonces el propietario tiene derecho a alguna reparación por la afectación que se produce en el valor de su propiedad, porque obviamente impide determinados usos o actividades subsecuentes. Pero cuando se trata de demoliciones, y aquí va el dato, también la justicia ha intervenido evitando la demolición de algunos edificios que tenían carácter histórico cuando no intervinieron las autoridades que tenían que hacerlo para desafectarlo de esa finalidad determinada o de esa protección dada por el gobierno previo a su realización y ejecución de otro tipo de emprendimiento. Entonces, con respecto a la edificación,
lo cierto es que hay que cumplir con determinados FOT y FOS que da el municipio. Claro, ustedes podrán decir, bueno, esto que está previsto en los denominados códigos de edificación o códigos de planificación urbana, muchas veces son violados por el propio municipio a través de lo que se denominan excepciones al código urbano. Las excepciones al código urbano han sido una dominante. En muchas de nuestras localidades han permitido hacer lo que originariamente no se permitía. Y voy a mencionar cuáles son los argumentos que se dan en pro y en contra. De hecho, la municipalidad de Vicente López, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, dio enormes excepciones al Código de Planificación Urbana, que son los actuales emprendimientos que se observan, los digo muy gráficamente, cuando uno da la vuelta por la General Paz, luego de la cancha de Platense, y entra en el barrio de Núñez, por Alcorta y Lugones, se va a encontrar con lo que se denominan torres al río, que no son más que edificaciones que se hicieron en el predio que era de Carrefour, como las construcciones subsecuentes, que algunas pertenecían a la Marina y que permitieron edificios, y el parque de la costa que hoy tiene Vicente López, toda esa zona es construida en base a excepciones que se aprobaron un día 24 de diciembre por la madrugada en una sesión que tuvo un cuarto intermedio y que volvió curiosamente a sesionar sin que estuviera la oposición que se oponía a ese proyecto. Bueno, sin señalar este caso, que es uno de los más emblemáticos que he visto en materia de excepción, porque incluso tuvo acciones judiciales que no prosperaron y demás, suele ocurrir que las excepciones al Código Urbano se aprueben muchas veces entre gallos y medianoche, los 24 de diciembre, los 23 de diciembre, en las sesiones maratónicas de fin de año, y donde se llenan de agujeros los códigos de planeamiento. Y donde, por otra parte, se prestan a todo tipo de sospechas. Algunas, no digo que siempre ocurra, hasta con condenas judiciales, como fue el caso de la sanción que terminó con el Consejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el escándalo donde fuera condenado el concejal Pico y otros concejales, donde precisamente lo que se discutió fueron excepciones dadas al Código de Planeamiento Urbano. ¿Por qué? Porque obviamente, si en una zona donde podía construir 10 pisos, permito construir 20, hay una ganancia que son los 10 pisos de diferencia. Y esa ganancia debiera ser muy justificada o debiera verse de qué manera vuelve al municipio cuando se autorizan esas excepciones. Lo cierto es que en el tiempo, y para tratar de evitar que esto fuera opaco, se estableció que las excepciones requirieran algún mecanismo excepcional de aprobación, ya sea dobles audiencias con participación vecinal, o bien, es el régimen actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien algunas municipalidades también permiten o exigen ese tipo de doble lectura, o de participación de comisiones especiales como la Comisión de Obra Pública, que se conforma en algunos casos con ingenieros y arquitectos de los colegios profesionales de la zona. La municipalidad de Vicente López, luego de este escándalo, modificó su disposición. Creo que la municipalidad de Rosario tiene una disposición parecida, que exigen participaciones más abiertas de la población cuando se trata de dar excepciones. Y en algunos casos es la misma justicia la que termina impidiendo que esto ocurra. El caso de la doctora Mitchell contra Municipalidad de Junín, que también está en el repertorio de microjuris y que también les voy a acompañar en un documento, precisamente menciona el caso de un cambio que se produjo en la posibilidad constructiva sobre un predio que era el de la terminal de ómnibus de Junín, históricamente ocupada por la terminal de ómnibus, ubicado en pleno centro urbano de la municipalidad de Junín, sobre la avenida San Martín, en su parte de atrás, y que se desafectó como terminal de ómnibus para afectar otro predio a ese fin. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este predio, que estaba ubicado en el centro de la ciudad, importante por sus dimensiones, obtuvo como cambio por la construcción de la terminal de ómnibus un conjunto de nomencladores urbanísticos muy distintos del que imperaba la zona, permitiendo torres que en su altura y dimensión eran muy claramente desproporcionadas al resto de lo que era la construcción de Junín. Y allí la doctora Mitchell, que era una jueza civil y comercial de Cámara, ya fuera de su rol de jueza, interpuso una acción de amparo ante la Justicia Contenciosa Administrativa, acción que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, Suprema Corte de la provincia, donde dijo que los nomencladores urbanísticos que se habían aprobado no solamente eran excepcionales, sino que estaban por fuera de todas las normas que existían en el municipio y en la provincia de Buenos Aires, y en consecuencia declaró inconstitucional esa norma de excepción. Lo que uno observa es que la justicia tiende a ser muy activa
cuando lo que se discuten son cambios de nomencladores que afectan muy gravemente el valor de la zona y que dan a sospechar el por qué se autorizan. Y les aclaro, para que no piensen que solamente nos pasa a nosotros, que la semana pasada, en un par de ciudades de la India, después voy a ver si les puedo pasar el enlace, se ordenó la demolición de torres de más de 25 pisos, la demolición, porque estaban fuera de nomenclador urbanístico. También ciertamente les tengo que decir que lo que pasa en la Argentina es que usualmente quien construye en violación de la norma aspira a acelerar la construcción y terminarla para presentarla como un hecho consumado y que nadie se anime a demolerla. Y la verdad que los casos, hay uno muy reciente de la Cámara Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, que también Microjuris ha publicado, y que es bastante inusual que ordenen la demolición. Frente a los hechos consolidados y ya producidos, la tendencia es a compensar lo construido mal por multas y un chachán la cola de que no pase nunca más. Y obviamente el constructor, que además actúa normalmente con fideicomisos constituidos al efecto de esa construcción, poco le importa porque el fideicomiso, y este es un dato de cómo se habilitan las obras, el fideicomiso se constituye para esa obra en particular y una vez terminada la obra y cedida al régimen de propiedad horizontal, las unidades, una vez adquiridas por sus propietarios, desaparece como tal y por ende no tengo a nadie responsable de lo que se construyó de más, y a la municipalidad le cuesta mucho hacer cumplir esto a un consorcio de propietarios que son adquirentes de buena fe de unidades ya construidas. Con lo cual, en la realidad lo que se intenta, o lo que se hace usualmente en la Argentina es consolidar situaciones de hecho. Si no intervienen en medio de la construcción e impiden que se continúe con esa edificación, una vez consolidada se la tiende, salvo les vuelvo a repetir, casos muy excepcionales, a consolidar y no ejercer la facultad que sí tiene el municipio de poder exigir que se demuela lo construido en exceso o en violación de la norma reglamentaria que autoriza esa construcción. Y pasamos al tercer tema que mencionaba yo, que es la habilitación. La habilitación o los códigos de habilitación ya no tiene que ver con la edificación o la construcción, sino con la actividad que puede ser desempeñada o cumplida en un determinado local o establecimiento. La habilitación como tal supone que el municipio disponga para cada actividad, o por lo menos para la mayor parte de ellas, bajo qué condiciones deben ser cumplidas o ejecutadas determinadas actividades. En este sentido, usualmente había un código de habilitación única, suele existirlo, donde en su estructuración uno encuentra normas generales de habilitación y luego individualización de las normas particulares de habilitación conforme al uso que se pretende hacer. Por ejemplo, si uno está en presencia de un comercio que no produce contaminación, como puede ser un kiosco o un pequeño almacén, exigir mucho menos cantidad de trámites y de cumplimientos que para aquellos establecimientos o actividades que requieran, por su impacto sobre el medio ambiente o sobre el consumo de determinados insumos, como puede ser agua potable, energía eléctrica o bien los desagües que producirán y contaminantes que podrán tirar a la red local, mucho mayor grado de cumplimiento de normativa. Usualmente lo que vemos en los últimos tiempos es precisamente una tendencia en este punto a generar distintos tipos de habilitaciones conforme a la complejidad que tiene el establecimiento. Para ser más claro, hay establecimientos a los cuales se le da habilitación automática, donde esto es un tipo de normativa que empezó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se fue propagando en muchos municipios en los últimos 4 años, básicamente cuando se empezaron a instalar los trámites de habilitación por vía TAT, es decir, a distancia y electrónicos. Muchas municipalidades, por cierto, no lo tienen, pero se va en ese camino, donde se dice, bueno, hay determinadas actividades que sé que no me van a generar demasiada contaminación ni problemas, y que pareciera que es relativamente sencillo darle lugar a que se cumplan. Por ejemplo, un kiosco. En esos casos, entonces, tengo habilitaciones automáticas, donde frente al pedido que hace cumpliendo determinados requisitos, que son usualmente demostrarme la propiedad del bien o que cuenta con el alquiler o un título que me permite su uso,
declarar las condiciones que tiene quien está habilitando la actividad, señalar que tiene habilitación de AFIP y de tributaria por parte del municipio o de la provincia. Sin demasiados requisitos más, le permito que inicie la actividad y luego constato que esa actividad eventualmente se cumpla dentro de esos canales. Otras, que se denominan de habilitación no automática o que requieren certificaciones determinadas, le pediré que cumpla con determinados pasos previos a habilitar la actividad. Esto ocurre con industrias y comercios contaminantes en los cuales tengo que demostrar que lo que va a hacer cuenta con las medidas de precaución necesarias y en algunos casos además requiero intervenciones provinciales. En la provincia de Buenos Aires en particular, la OPS y otras entidades intervienen cuando hay posibilidad de impacto ambiental y requiero un certificado de estudio que me diga que la actividad que voy a desarrollar en ese punto contiene las medidas de precaución necesarias para no producir un impacto sobre el medio ambiente o impacto relevante. Es más, en algunos códigos de habilitación me distingue las actividades con actividad con impacto ambiental relevante de actividades sin impacto ambiental relevante y en base a eso es la mayor o menor celeridad que tiene la aprobación del trámite de habilitación. La habilitación en sí es la autorización que me otorga el Estado municipal para poder ejercer la actividad en regularidad de condiciones y consecuentemente podrá imponer inclusive condiciones permanentes de fiscalización bajo las cuales continuaré con la explotación, pero que incumplida permite la revocación de esa habilitación o la suspensión de la actividad. Esto lo menciono porque por un lado tengo la habilitación de la actividad y por otro lado tengo el control permanente que ejerce el municipio sobre esa habilitación. De hecho, en la clase pasada, cuando hablábamos de una tasa que se percibe usualmente por el municipio, que es la tasa de seguridad e higiene o la tasa de seguridad sobre los establecimientos, precisamente la percibe el municipio para poder realizar las inspecciones de las cuales surja la continuidad de aquellas condiciones que permitieron al municipio habilitar la actividad. Es decir, yo como municipio, frente a la propuesta de una determinada actividad, corroboré que se cumplieran esos requisitos, la habilité, pero luego estoy facultado para asegurarme que en la marcha cotidiana de la actividad se sigan cumpliendo esos recaudos y cuando detecto que no se cumplen o no se acreditan, disponer medidas provisorias de suspensión de la actividad o inclusive clausuras o medidas más gravosas como la revocación de la propia autorización dada para el funcionamiento. Aquí también, tanto la suspensión como la revocación de la autorización es donde usualmente se nos convoca como abogados, ya sea porque se incurrió en una falta administrativa o en una contravención y esa contravención o esa falta motivó la suspensión transitoria de la actividad o la clausura definitiva del establecimiento, lo cual ocurre, y usualmente se los menciono porque es lo que suele pasar, con bares habilitados para una determinada actividad, y este es otro dato, los permisos habilitan para la actividad conforme al nomenclador que tenga cada localidad, es decir, las localidades tienen sus nomencladores de la actividad habilitada. Habilitarme para una actividad no necesariamente me habilita para un conjunto de ellas. Si me habilitan como bar y no me habilitaron como boliche nocturno, si yo a una determinada hora convertí el lugar donde se servía café en un establecimiento bailable, cosa que suele ocurrir, bueno, si me clausuran por ejercer una actividad que no estaba autorizada, el municipio está en su derecho de hacerlo, porque no me habilitó para esa actividad que supone otras contingencias y necesariamente otras inspecciones y habilitaciones consecuentes con esa actividad que estoy desarrollando. Y suele ocurrir que esos son los momentos en los cuales clausuran los establecimientos y nos convocan como abogados. O bien, por ejemplo, si tengo que cumplir con normativa en simultáneo municipal y provincial, por ejemplo, no expedir bebidas alcohólicas a un menor de edad o expedirlas en las provincias que tienen regulaciones con respecto a qué hora o hasta qué hora se puede expedir bebidas alcohólicas. Provincia de Buenos Aires hasta las 9 de la noche en determinados establecimientos, como son los supermercados. Si luego de eso expido bebida alcohólica, bueno, puede ocurrir que me priven de la habilitación que me habían concedido, porque en definitiva, cuando uno habilita cualquier actividad, supone que el Estado en su funcionamiento administrativo corroboró la existencia de ciertas condiciones y se encuentra que esas condiciones han sido violadas por aquel que fue autorizado para su ejercicio. Y en consecuencia adopta medidas
transitorias o permanentes conforme a los códigos de sanción que tenga y conforme a los procedimientos. Lo que nos ocurre como abogados es que lo primero que tenemos que corroborar es el procedimiento seguido para disponer esos ceses, ya sea provisorios o definitivos, de la actividad que se está cumpliendo. Me pregunta Tomás Jansanti si es un acto o un supuesto de caducidad del acto administrativo. No, es un supuesto, yo no utilizaría la palabra caducidad, es un supuesto de revocación de la autorización eventual que se ha otorgado, pero para revocar, quien revoca la autorización conferida bajo ciertas condiciones de tiempo y demás, debe justificar en un procedimiento las razones que tuvo en vista para sostener que han desaparecido las condiciones habilitantes y consecuentemente dar por terminada la habilitación otorgada. Más que de caducidad, es un supuesto de revocación del acto administrativo por incumplimiento de las causas tenidas en vistas por la administración al momento de conceder esa autorización. La caducidad sería algo automático y generado normalmente de pleno derecho frente al incumplimiento, y aquí creo que hay que corroborar ese incumplimiento normativo por parte del habilitado. Dicho esto, con respecto a la zonificación, a la edificación y a la habilitación, voy al último supuesto que nos traía a colación esta charla, que tenía que ver con los emprendimientos privados. ¿Por qué le quise dar un trato aparte? Porque está dentro del concepto de zonificación y obviamente el de habilitación de una zona particular o de un uso determinado. Bien, lo quise tratar de separado porque es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos 30 años, porque antes existían los clubes de campo, pero que hoy se convierte en un fenómeno relevante, urbanístico, en casi todo el territorio nacional. De hecho, he visto presentaciones en las últimas semanas en la zona aledaña a Córdoba, que tenían que ver con habilitaciones de barrios privados o de barrios cerrados, y que generan una dinámica y un problema distinto. El primer problema que tiene es la definición, ¿no? Es decir, por barrio cerrado hablamos de aquellos barrios que tienen un cerramiento que impide el acceso a aquellos que son ajenos a los propietarios o aquellos que por algún título pueden ingresar a ese emprendimiento. Con lo cual supone un cerco o un cerramiento externo, visible, que responderá a determinadas características. En términos generales, muchas jurisdicciones piden que ese cerramiento o cerco sea verde. Lo que termina ocurriendo es que son muros, en algunos casos fuera de la norma, pero terminan con esos cercos. Y en consecuencia, lo que genera estos emprendimientos privados es normas de uso urbanístico distintas a las que imperan por fuera del emprendimiento y que regulan la relación entre vecinos conforme a los reglamentos de copropiedad que se dan, que en algunos casos ni siquiera son reglamentos de copropiedad estrictamente o de copropietarios, porque no están bajo la disposición del Código Civil y Comercial que exige hoy día que sean urbanizaciones especiales. De hecho, muchos barrios cerrados creados ante el Código Civil y Comercial, y aún al día de hoy, en aquellas provincias en que no han puesto en vigencia por falta de reglamentación interna el ordenamiento que impone el Código Civil y Comercial, lo hacen a través de regulaciones de geodesia catastral o de los registros de propiedad que permiten sociedades anónimas constituidas, o sea, son asociaciones civiles constituidas como sociedades comerciales bajo el artículo 3 de la Ley de Sociedades Comerciales, que rigen las partes comunes de los consorcios de propietarios y que son las que establecen la regulación de la relación convivencial entre vecinos, imponiendo multas y sanciones frente a la violación de esos reglamentos. Y aquí aparece otra cuestión que es, por un lado, la impositiva, que vimos la vez pasada, y que tenía que ver con si puede o no puede los municipios gravar con sus tasas aplicadas a la propiedad común, que son las tasas de alumbrado, barrido y limpieza a los barrios privados en su conjunto. Hay algún fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata que dice que no pueden estar obligados a pagar por un servicio que no reciben, pero esto sería muy discutible porque la mayoría de los municipios no solamente graban a los lotes internos con estos servicios, sino que además los han categorizado en una categoría superior como residenciales de determinado tipo y los graban con más plata que la que paga el vecino que está fuera del barrio por servicios que no reciben, sino que además genera un problema desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos municipales dentro o intramuros.
De hecho, si no hay autorización del consorcio de propietarios para el ingreso a los servicios públicos son prestados por los propios servicios contratados por el municipio. Es decir, este es un tema absolutamente vigente al día de hoy, a lo cual se suma la relación entre el dominio privado y el dominio público, lo que tiene que ver con las zonas abarcadas por ese emprendimiento. El último ejemplo que les traigo es, esta semana, Municipalidad de Neuquén tuvo que negociar con emprendimientos privados que habían avanzado sobre el río de Limay y que no permitían el acceso público, siendo que el curso del agua y particularmente el camino ribereño, conforme dice el Código Civil y Comercial, son de uso público, es decir, que no podría haber restricción o limitación al acceso de los privados. Sin embargo, los cercos, los emprendimientos privados habían avanzado sobre el propio lecho del río y tuvieron que negociar, retrotraer la línea de edificación, particularmente el camino de circulación que tenía ese barrio, para permitir esos 300 metros libres de costa con respecto al río. En resumida cuenta, y disculpen la apretada síntesis, pero en estos 45 minutos quería llegar al horario, porque si no Irene después me dice, nos vamos muy allá después de las 7, con lo cual son 7 menos 5. Quiero abrir la posibilidad de que puedan preguntar sobre estas cuestiones que hemos metido en esta apretada síntesis, como le acabo de mencionar. Irene. Sí, gracias, Orlando. No, gracias. Bueno, acá surgió una pregunta que habla sobre los depósitos de mercaderías, de negocios en otro domicilio. ¿Deben ser habilitados aparte o junto al comercio como anexo? No, depende de la jurisdicción, pero en términos generales los depósitos tienen su habilitación individual porque el tipo de actividad que desarrollan es distinta del comercio en general. Supongamos que yo tengo un almacén y tengo el almacén en un lugar y el depósito en otro. El depósito suele tener, primero, movimiento activo de camiones que suponen alguna cuestión de tránsito. Segundo, generan problemas de impacto sonoro. Y tercero, pueden generar impacto ambiental en virtud de los residuos que generan. Y en términos generales, la mayoría de la regulación municipal a los depósitos le da una regulación aparte. Muy bien. Habría que remitirse a cada código urbanístico, ¿no? Pero en términos generales, las habilitaciones se dan aparte. Ok. Bueno, esa pregunta la había hecho Anaí, creo que está respondida. Evelyn dice, una vez que edificaron tomando la costa de las riberas de ríos y lagunas, ¿qué medidas se podría solicitar a la municipalidad? Bien, primero la municipalidad debiera hacer cumplir sus códigos y no permitir que esto ocurra, porque claramente son parte del dominio público. Segundo, si yo fuera ciudadano común, creo que tengo una legitimación activa. En materia medioambiental, la legitimación que da la Ley Marco de Medio Ambiente de la Nación, pero además a la cual debieron adherir las provincias y también están en vigencia los municipios, en la provincia de Buenos Aires, la 11723, te dice que la legitimación es amplia, que la tiene cualquier ciudadano y frente a la afectación de un bien público como es el acceso, creo que cualquier ciudadano podría presentarse ante un juzgado y pedir la remoción de cualquier tipo de construcción que obstaculice el acceso a los bienes de dominio público. Lo mismo planteo con respecto a las playas, donde los paradores de las localidades a veces permite que eso ocurra. Claramente, Orlando, no se te escucha, ¿eh? Se perdió tu ¿me audio. escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, lo mismo ocurre con las playas y bienes públicos. No cabría la posibilidad de que ningún particular las invadiera y si esto ocurriera, cualquier ciudadano podría presentarse ante la justicia y plantear la remoción del obstáculo a ese uso y goce común que tenemos todos los habitantes. Muy bien. Desde Facebook, que también te están viendo, dicen, en los casos donde se comercializan los terrenos por parte del privado antes de obtener la factibilidad, ¿qué se puede hacer desde el municipio? A ver, el primer punto es que el municipio es el primero que hace la vista gorda cuando esto ocurre. El municipio debería intervenir y no permitir la comercialización. Lo que ocurre es que ellos dan la prefactibilidad y luego les interesa que se radiquen personas, porque en términos generales quien se radica en el barrio privado aporta mayor capacidad impositiva y en consecuencia prefieren que esto ocurra y después grabarlas con las tasas y cobrarle. El municipio debiera impedir que se comercialice. Pero el segundo dato es que hay una herramienta formidable para estos temas, porque la jurisprudencia ha sido bastante clara en esta cuestión, que es que hay un derecho del consumidor. Y si me están vendiendo algo que no estoy en condiciones de escriturar, están violando la ley de defensa del consumidor, porque debiera poder adquirirlo en regularidad
y en consecuencia ya hay algunas sentencias judiciales que dicen que cuando yo no puedo adquirir un bien, que me dijeron que lo podía adquirir, me están violando mi derecho de consumidor. Debía estar plenamente informado que no están en condición de escriturar. Y obviamente esa información no la dan porque si la diera el desarrollador privado estaría señalando que no puede comercializar lo que está comercializando. Claro, tal cual. Bueno, creo que no hay Pero más preguntas. le digo a los colegas, ténganlo muy presente, la relación de venta de lotes está regulada por la Ley de Defensa del Consumidor, lo cual supone la obligación de parte del desarrollador de darme información precisa, transparente, veraz, actualizada y completa. Muy bien. Evelyn dice, aquí en Resistencia Chaco algunas lagunas tienen propietarios en catastro municipal, aparecen con nombre y apellido. Escuché que se puede hacer una acción de lesividad, ¿podría ser esto así? A ver, bien, pongámoslo en concreto. Si la laguna queda, si la laguna queda encerrada dentro de un único parcela o predio, esa laguna es privada. Es decir, las lagunas que tienen, o los cursos de agua como ríos no pueden ser privados. Y las lagunas, cuando comprenden varias propiedades, en términos generales son de acceso público. Con lo cual habría que distinguir en cada caso en particular. Es decir, si está ubicado dentro de un predio particular, el principio, salvo algunas regulaciones provinciales y municipales, como ocurre en el sur, que dice que en todos los casos de los cursos de agua son de acceso público, que es el gran problema que hay con Benetton y Lewis, en esos casos el acceso es público. En otros casos donde son cursos de agua menor, no son cursos de agua en concreto, son afloramientos de lagos o lagunas menores, se entiende que puede ser dominio privado, si no son dominio público. Muy bien. Bueno, creo que esas son todas las consultas que surgieron. Orlando, vamos a cumplir con el horario clavado, 7 Sí, de la yo sé que tarde. me retaba Irene si Sí, no sí, lo no, me cumplía y dejaste no como la podía bruja, laburar. cachabacha, pero... No, No, un pero placer. arrancamos un poquito más No, tarde, 5 minutos. pero perfecto, no, no, muy bien. Como siempre, Orlando siempre prepara un material que luego vamos a hacerle llegar. Ahí yo vuelvo a pegar para que completen ese formulario donde nosotros pedimos que soliciten el material y o el certificado de asistencia. Calculo que han recibido los anteriores, si no me lo hacen saber a través del formulario. La verdad que son doctrinas muy de profundo análisis y con mucho material de jurisprudencia que fue mencionando y que están en esa doctrina, que bueno, la verdad que complementa mucho toda la información para que puedan seguir leyendo sobre todo lo que hemos conversado en estos 3 encuentros. Orlando, mil gracias, ha sido un honor, un placer tenerte, y agradezco también a los que nos han acompañado en estos 3 encuentros, ¿no? Sí, muchas gracias a todos y a todas. Y Irene, muchas gracias por esta invitación y por la confianza en el tema, básicamente, que es un tema que no se trata. Le agradezco a Microjuris y a vos, Irene, por haber tenido la visión de incorporar esta perspectiva municipal de sentido práctico, ¿no? Es decir, que los abogados y abogadas que nos están escuchando sepan que es un área de actuación profesional posible. Seguro que sí. Bueno, muchas Feliz día. gracias y feliz día para todos y todas, ¿eh? Nos Feliz día para reencontramos todos y todas. pronto. Chau, chau. Hasta luego.